Hola, ¿qué tal? En esta presentación vamos a ver la formulación de un programa de ventas, el capítulo 5, que se llama la función estratégica de la información de la administración de ventas. Vamos a ver una gran parte del capítulo. Comenzamos con los municipios que menciona aquí en el libro, que es la unidad geográfica de control básica que se usa con mayor frecuencia. Estos permiten hacer un análisis más fino del mercado que los estados o las zonas comerciales, pues hay muchísimos más de estos que estados y una cantidad de zonas comerciales variables según el producto. Así es que en cada municipio se maneja diferente y eso hace que se tenga una gran variedad y se tenga mucho mercado y mucho diverso mercado. Aquí pongo una foto de cómo está dividido Estados Unidos en los condados, que creo que se le dice así a los municipios allá. Ciudades y zonas metropolitanas estadísticas. Históricamente, la mayor parte del potencial del mercado estaba dentro de los límites de las ciudades. La ciudad era una buena unidad básica de control, sin embargo, las urbes ya no sirven para tal efecto. En el caso de muchos productos, ahora el área periférica de la ciudad tiene tanto potencial o más que la urbe central. En consecuencia, muchas de las empresas que antes se basaban en las ciudades ahora emplean sistemas de clasificación más amplios para determinar y organizar sus territorios. Aquí vamos a hablar de calcular el potencial del mercado, que dice, los territorios requieren que se calcule el potencial de mercado para cada unidad básica de control. Esto se hace que cada alguno de los métodos que surgieron anteriormente de este mismo capítulo, por ejemplo, si es posible establecer una relación entre las ventas del producto en cuestión y una o más variables adicionales. En cada uno compra más productos de lo que adquieren quienes compran bienes de consumo. Estos merecen identificar, cuando menos, a los grandes por nombre, calcular la probable demanda de cada uno y sumar todos estos cálculos individuales a fin de producir uno solo para todo territorio. Ahora vamos a hablar de calcular los territorios tentativos, que menciona que requiere la combinación de las unidades básicas de control contiguas para formar agregados geográficos más grandes. Se combinan las unidades adjuntas para evitar que los vendedores trabajen en una red de rutas entrecruzadas y tengan que saltarse zonas geográficas cubiertas por otro representante. En esta etapa es importante lograr que los territorios tentativos tengan un potencial de mercado tan parecido como sea posible. En esto más que nada habla de cómo elegir los territorios que realmente te pueden ayudar a crecer, dependiendo del mercado que necesites. Encontré una imagen que viene siendo las etapas de diseño de territorio de ventas, que empezamos con elegir una unidad básica de control, calcular el potencial del mercado, configurar territorios tentativos, realizar análisis de carga de trabajo, ajustar los territorios tentativos, que también más adelante vamos a hablar de eso, y asignar al asignar los territorios a los vendedores. Análisis de las cuentas. En el análisis de la carga de trabajo, considera cada uno de los clientes de territorio como un énfasis mayor en los grandes. Para establecer el esfuerzo total que se requiere para cubrir un territorio, se considera lo siguiente: la cantidad de cuentas, el número de visitas y la duración de cada una, así como la estimada de tiempo dedicado a viajar y otras actividades que no son vender. Eso es más que nada lo que consiste el análisis de cuentas.
Ajustar los territorios tentativos, que también venía en la imagen recientemente vista, que más que nada él es el analista al tratar de equilibrar los potenciales y las cargas de trabajo de los territorios. Debe recordar que el potencial del volumen de ventas por cada uno de estos no es fijo, sino que varía de acuerdo con la cantidad de visitas que se hagan. Así que más que nada se trata de, en mi opinión, tratar de ajustarse en cuestión de segmentar los territorios para ver cuáles son los que más te puedan beneficiar a tu criterio, a tu volumen de ventas o realmente cuáles son los objetivos que quieras lograr y cuál territorio te beneficiaría de buena manera. Asignar los territorios a los vendedores. Luego de fijar los límites del territorio, el analista procede a definir qué persona asignará a determinada zona. Hasta ahora se partió de un presupuesto que no existen diferencias en las capacidades de los diversos vendedores ni en la eficacia de distintos personales con diferentes cuentas o productos. Aquí es donde ya escogiste el territorio, ya lo segmentaste y ahora escoges a los vendedores correctos para que pues hagan su trabajo, ¿no? De lo que es vender. Análisis de la venta para la toma de decisiones de los administradores. El proceso del análisis de ventas es otra de las aplicaciones importantes de la información e implica reunir, clasificar, comparar y estudiar los datos de la compañía en esta región. El análisis tal vez abarque tan solo comparación de total de ventas de la compañía dentro de dos periodos distintos, pero también podrían extrañar una serie de comparaciones de miles de cifras que componen las ventas. Es muy común que exista una gran concentración y con frecuencia el fenómeno se conoce como el principio del 80-20 o la razón de concentración, es decir, 80% de los clientes o un producto representan 20% del total de las ventas. Aquí hay un diagrama que habla de las decisiones clave para realizar un análisis de venta, que no sé si se logra percatar bien, se logra apreciar bien, que aquí menciona el tipo de sistema de evaluación, cómo se divide, las fuentes de información que se generan y puntos de la agregación de las ventas. Fuentes de la información para análisis de las ventas. El cotejo con las ventas de los territorios requiere menos documentos que el contraste con el potencial del mercado o la cuota, con las ventas promedio del territorio correspondiente a los pasados 5 años. La empresa también debe decidir a la medida en que la presentación de los informes de ventas debe ser integrada a la de otros tipos de informes como de inventarios, reportes de producción o de ventas de otras unidades de la compañía, como otras divisiones. Aquí habla más que nada cómo se divide, cómo las empresas agarran información interna o externamente para su beneficio. Tipo de acumulación de información para análisis de las ventas. La tercera adición importante que la administración debe enfrentar cuando diseña el análisis de venta es que variables servirán como elementos acumulables. Sin estas categorías, la empresa se vería obligada a analizar toda transacción en forma aislada o tendría que ver las ventas como un agregado. El procedimiento más común y esclarecedor es reunir y tabular las ventas mediante agrupaciones adecuadas, como las mencionadas que son zonas geográficas, producto o tamaño del paquete, cliente o tamaño del cliente, también el mercado que influye en la categoría del cliente o canal de distribución, método de venta, tamaño del pedido y arreglo financiero, que mencioné un ejemplo, contado o débito. Y ya con esto finalizamos la presentación.
Muchas gracias por su atención y compromiso.